El ser humano convive con el Bacillus anthracis hace milenios. No obstante, nunca antes había despertado semejante temor como cuando aparece en los titulares de los distintos medios del mundo. Esta semana vamos a ver por qué se elige al Bacillus anthracis para generar estas bioarmas o armas biológicas, armas de destrucción masiva que incluso están en poder de grupos terroristas. Esta semana, bioterrorismo. Bacillus anthracis. Hola amigos, muchas gracias por estar ahí y bueno, bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta oportunidad vamos a tocar un tema interesantísimo, el bioterrorismo, y vamos a dar foco en un microorganismo patógeno especial, el Bacillus anthracis. Muchas noticias circulan de vez en cuando, ¿no? Cuando el Bacillus anthracis anda entre el ganado, generando muchas pérdidas materiales. Pero esa misma bacteria es utilizada como un arma de destrucción masiva, una bioarma. Muchas noticias circulan de vez en cuando generando gran alarma, ¿no?, sobre este anthrax. De hecho, como vemos en la foto, ahí vemos al secretario de Estado norteamericano Colin Powell mostrando una cepa de anthrax, lo cual le sirvió de excusa para invadir Irak, ¿no? Después se supo que era todo mentira porque no es tan sencillo el desarrollo de este tipo de armas. De hecho, es Estados Unidos el que más ha desarrollado este tipo de armas, ¿no? Pero bueno, sirvió de excusa como para generar la invasión a Irak, y asimismo hay entrecruzamientos de acusaciones entre Rusia y Estados Unidos con respecto a las bioarmas, ¿no? Un ataque biológico es eso, la utilización de estos virus y bacterias o gérmenes y la liberación de estos de manera intencional para generar daños materiales o en vidas humanas a un objetivo determinado, ¿no?, o enemigo. Y el caso más reciente fue una semana después del 11 de septiembre de 2001, ¿no?, cuando cayeron las Torres Gemelas. Varias cartas con esporas de anthrax llegaron a distintas redacciones de medios norteamericanos y también a senadores. El resultado fue 5 personas muertas y 30 con severas problemas de salud. Así que la investigación dio de que el posible responsable de esto era un propio científico norteamericano que estaba destinado a las armas biológicas. Por eso, de ahí en más, hemos aprendido un montón sobre este tipo de armas y se ha determinado mejores tratamientos para poder ayudar a las personas en caso de que se produzca un ataque terrorista biológico. Pero conozcamos un poco más del anthrax en este informe. Bien, para poder entender a cabalidad cómo es el tema del anthrax, tenemos que hablar sobre la bacteria que lo produce. En este caso hablamos de Bacillus anthracis, ¿sí? Bacillus anthracis pertenece a una familia, la familia Bacillacea, ¿no?, que tienen esa formita clásica de los bacilos, ¿no?, alargada. Los bacilos son bacilos gram positivos, formadores de endosporas, estructuras muy resistentes a condiciones adversas. La reproducción de la familia Bacillacea, como el resto de las bacterias, es por duplicación del ADN, el cual comienza a formarse en donde comienza a formarse el septo de la espora, que se va aislando el material genético recientemente duplicado junto a una pequeña porción de citoplasma. Seguidamente, la membrana plasmática inicia el proceso para rodear al ADN, la membrana aislada y el citoplasma. Entonces el septo de la espora cubre la porción aislada, dando paso al desarrollo de la foroespora, algo parecido a lo que pasa con los hongos. Para cerrar el ciclo se forma una capa de péptido glicano, la espora se tapa con una cubierta de resistencia y luego se libera al medio, ¿no?, hasta que tenga las condiciones adecuadas de sustrato alimentario, de humedad y también de temperatura. Estas bacterias son gram positivas, ¿sí? Es un grupo de bacterias que no posee una membrana externa capaz de proteger al citoplasma bacteriano, sino que tiene una gruesa capa de péptido glucano. Son sensibles a los antibióticos,
¿no? Y presentan ácidos teicoicos en su superficie. Entre otras cosas, se distinguen especialmente por teñirse de azul oscuro o violeta, la famosa tinción de Gram, aplicada en bacteriología para analizar muestras de laboratorio y justamente ir clasificando las bacterias, ¿sí? Estas producen diferentes enzimas, ¿no? Incluso algunas producen antibióticos. Podemos observar en la gráfica parte de la familia Bacillacea, donde hay dos que son las que atacan, son patógenas, digamos. Una es Bacillus cereus, que causa una intoxicación alimentaria, y luego Bacillus anthracis, de la cual estamos hablando, que es la productora del carbunco en los animales, ¿no? Especialmente en animales de granja, y del anthrax, ¿no? Que en seres humanos. Hay casi 80 tipos de cepas distintas de anthrax. La más mortal es la cepa Ames o Ames, ¿no? Que es una cepa que fue desarrollada por la milicia norteamericana, ¿no? En este desarrollo de armas biológicas, ¿no? Después hay otros bacillus. Está Bacillus polymixa, que produce polimixina, y Bacillus subtilis, que produce la subtilina y la bacitracina, dos antibióticos. Y hay unas especies de interés que son Bacillus stereothermophilus, pumilus y subtilis, que incluso Thuringiensis, ¿no? Stereothermophilus es muy utilizada en la área de esterilización. ¿Por qué? Porque Stereothermophilus, como todos los demás bacilos, también genera esporas, ¿no? Y las esporas es lo más difícil de poder exterminar por medio de calor. Entonces, ¿qué hacen? Cuando se ponen el autoclave, hay unos tubitos que son indicadores biológicos, ¿no? En los cuales tienen una parte de medio de cultivo para las esporas, y del otro lado del tubo están las esporas generalmente empapadas en un algodón o algo parecido. Entonces ese tubito lo rompe, ingresan las esporas al medio de cultivo y ese tubito es ingresado dentro del aparato esterilizador y se esteriliza junto con todo lo que tenemos para esterilizar. Entonces después se saca ese tubito, ese indicador biológico, una vez terminado el ciclo de esterilización, y se coloca a cultivar. Y justamente el color del medio de cultivo es lo que cambia si es que hay proliferación de este bacilo, ¿no? Y eso te da la certeza de que si realmente el aparato está funcionando como corresponde. Si funciona como corresponde, no debería sobrevivir ninguna espora de Bacillus stereothermophilus. Repito, si utilizas esta cepa porque es inocua para el ser humano, no genera nada, no genera ni toxina ni antibiótico, ¿no? Pero en esterilización es muy útil. Y hay otros bacilos también que se utilizan como indicadores biológicos, ¿no? Como ya lo hemos tratado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, Pumilus, ¿no? Que se emplea como indicador de esterilización por radiación ionizante, ¿no? Y Subtilis, que también se utiliza para comprobar la efectividad del óxido de etileno, ¿no? Se lo utiliza para eso por ser inocuos. Una vez que no hay proliferación, bueno, todo el lote esterilizado es liberado para su utilización dentro de los hospitales o donde se lo precise, ¿no? Donde se necesite elementos esterilizados. Bueno, y la pregunta que subyace es: ¿por qué podría utilizarse anthrax como arma? ¿Por qué se usa el anthrax? Bueno, vimos que es primero bastante certero, ¿no? Una vez que genera la infección, el anthrax es bastante difícil de erradicar, ¿no? Segundo, que las esporas de anthrax se encuentran fácilmente en la naturaleza, se pueden generar en un laboratorio y pueden perdurar en el ambiente. Tercero, que el anthrax resulta ser una buena arma porque puede liberarse silenciosamente y sin que nadie lo note. Las esporas microscópicas pueden colocarse en polvos, aerosoles, alimentos y en el agua. Y debido a que son tan pequeñas, ni siquiera podemos verlas, olerlas ni saborearlas. Y después también que el anthrax ya fue utilizado como arma, ¿no? No solo una vez, sino varias veces, ¿no? El anthrax presenta un riesgo tan pero tan grande que se lo ha
catalogado en el nivel 1 debido a que estas toxinas y agentes biológicos presentan el riesgo más alto de uso indebido deliberado, con un potencial importante de ocasionar víctimas masivas o un efecto devastador para la economía, la infraestructura básica o la confianza pública, y representan una amenaza grave para la salud y seguridad de los ciudadanos. Por eso es que se persigue al bioterrorismo, ¿no? Porque no se sabe si realmente toda esta información ha sido compartida o vendida con grupos extremistas, ¿no? Que sabemos que están activos alrededor del mundo, ¿no? Y eso es lo que genera una gran preocupación de las autoridades, ¿no? Que esta información haya llegado a esos grupos y ellos lo estén desarrollando. Por supuesto, como hablamos al comienzo, esto también les sirvió de excusa para invadir países, para destrozar, ¿no? Con unas segundas intenciones, ¿no? Dicen que van por el tema de las armas biológicas y en realidad van por el petróleo. Pero bueno, eso ya es un tema político. Nosotros nos interesa este tema desde el punto de vista científico, ¿no? Y de la peligrosidad que esto es para la humanidad. Y la pregunta latente es, ¿cómo contraen anthrax los animales? Bueno, justamente las mascotas y animales salvajes como el ganado, las ovejas, etc., se infectan al respirar o ingerir las esporas de esta bacteria. Recordemos que el Bacillus anthracis, su lugar de origen es el suelo, vive en el suelo. Entonces algunos animales, como justamente consiguen su alimento de ahí, ¿no? Tal vez pastando, bueno, es ahí donde se produce el contagio, ¿no? Hay áreas específicas donde hay más proliferación, ¿no? de estos brotes, ¿no? Pero justamente en Argentina el encargado de justamente fiscalizar este tipo de problemas es el SENASA, o Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria. Ellos justamente son los que supervisan, y justamente cuando hay un brote de estos son los encargados de revisar la vacunación. ¿Por qué? Porque es obligación que el ganado esté vacunado contra el anthrax, así como también personal de SENASA que trabaja con animales, mucha gente de campo e incluso militares que trabajan con bacterias, tienen que tener la vacuna. Hay una vacuna, pero el brote es muy específico, por eso no está en el calendario y toda la gente debería vacunarse, ¿no? Entonces, ¿cómo se da cuenta el veterinario que el animal tiene anthrax? Bueno, en el corral, cuando llega al frigorífico, generalmente el anthrax se manifiesta por la muerte del animal en pie, y el sangrado por sus orificios naturales, tanto nariz, ano o vulva, hay un sangrado, ¿no? Eso ya es indicativo de que hay una infección por anthrax. Entonces, ¿qué hace? A ese animal se lo separa y se lo manda a un digestor, ¿no? Se saca una muestra primero, se manda al laboratorio central de SENASA, y el resto del animal va a un digestor, que es un aparato que vemos en la fotografía, enorme, donde entra el animal completo y se lo mete a vapor de alta presión, aproximadamente entre 2 y 3 atmósferas, durante muchas horas y con soda cáustica. De esa manera lo que usted se garantiza es de que no queden restos biológicos de ningún tipo. Lo mismo se hace con los desechos de la médula que se sacan del frigorífico por el tema de la vaca loca, también van a ese mismo aparato. Y todo animal enfermo por alguna causa sospechosamente contagiosa va a parar a ese digestor, previo a sacar una muestra y mandarla al laboratorio central de SENASA. Si su campo llega a tener un brote de anthrax, bueno, queda el campo observado, ¿no? Y se empieza a revisar el tema de la vacunación en los animales. Si vuelve a tener un rebrote, bueno, ya empieza a tener complicaciones justamente con este organismo de control. Así que, bueno, ¿y cómo contraen anthrax las personas? Bueno, fíjese. Sin embargo, las personas pueden infectarse con anthrax al tocar las esporas, inhalarlas o ingerirlas. En la mayoría de los casos, la gente contrae la enfermedad vía cutánea, al entrar su piel en contacto con las esporas. La forma más mortal del anthrax es el que se inhala,
pues las esporas viajan a los pulmones y las células inmunológicas las transportan hasta los ganglios linfáticos, donde las esporas se multiplican y liberan toxinas que resultan en síntomas como fiebre, problemas respiratorios, fatiga, dolores musculares, ganglios linfáticos agrandados, náuseas, vómito, diarrea y úlceras negras. El antrax inhalable conlleva la tasa de mortalidad más alta de las 3 diferentes formas. La enfermedad no es fácil de contraer en situaciones normales y no se puede transmitir de persona a persona. Sin embargo, los trabajadores de la salud, los veterinarios y el personal militar normalmente se vacunan. El resto de nosotros quedaríamos vulnerables si alguien lanzara un ataque con antrax. Además de la falta de vacunación, la longevidad es otro punto a favor del antrax. Muchos agentes biológicos dañinos solo pueden sobrevivir un corto tiempo bajo ciertas condiciones, pero la bacteria del antrax puede seguir activa hasta por 40 años o más y aún representar una amenaza letal. Estos atributos ayudaron a establecer al antrax como uno de los favoritos en los programas de armas biológicas de todo el mundo. Llegado a este punto del video, nos cabe preguntar si hay un tratamiento para el antrax, ¿no? Por supuesto que lo hay, especialmente de aquel antrax que es de origen natural. Como habíamos dicho al comienzo, las bacterias gram positivas son bastante sensibles a las penicilinas, por eso la primera línea de defensa es la penicilina. Pero por ahí hay personas que son son alérgicas, bueno, pueden usar algún tipo de antibiótico como la doxicilina, ¿no? En el caso de las que están asociadas al bioterrorismo, dado que son muy graves y pueden haber resistencia a la penicilina, se utilizan otros antibióticos, como por ejemplo el ciprofloxacino, ¿no? Que se usa asociado a la clindamicina, ¿no? Otros tipos de antibióticos que atacan, ¿no? Lo malo es eso, ¿no? Que el antrax que es utilizado para bioterrorismo o para arma biológica ya ha sido cultivado en medios específicos de antibióticos, ¿no? O sea que son resistentes, los han hecho resistentes. ¿Se puede prevenir el antrax? Sí, lo vimos. En primera medida por la vacunación de animales y de personas que tienen contacto tanto con esta bacteria como que trabajan en zonas de riesgo, ¿no? El SENASA, Servicio Nacional de Sanidad Agroalimentaria Argentina, recomienda que si un animal muere en el campo por antrax, no incinerarlo, no prenderlo fuego, sino enterrarlo in situ, previo a una visita veterinaria, ¿no? Para tener un control, porque si no es ahí donde se desmadra, ¿no? Donde se pierde el control y se produce lo que conocemos como una epidemia, ¿no? Una epidemia de antrax sería algo realmente catastrófico económicamente hablando, ¿no? Y lo afortunado del antrax es que no se contagia de persona a persona, no es como como un virus de la gripe, por ejemplo, que se puede contagiar así en el contacto de persona a persona, ¿no? Así que eso es una ventaja que tenemos nosotros con respecto al antrax. Hay antibióticos, como recién decíamos, no pueden tratarse con antibióticos como los intravenosos comunes que conocemos, pero es necesario primero determinar que sea antrax, ¿no? E incluso ya hay antitoxinas, ¿no? Una de las cosas que genera el Bacillus anthracis dentro del cuerpo humano son toxinas, ¿no? Que van deteriorando tejidos y que van generando un alto daño dentro del cuerpo humano, ¿no? Entonces estas antitoxinas lo que hacen es eso, ¿no? Desactivar esto y también que no se produzca una propagación a escala de las esporas de esta bacteria. Realmente el tema es interesantísimo, se podría hablar muchísimo más, ¿no? Pero bueno, queríamos al menos acercar lo básico, ¿no? Que deberíamos tener todos, ¿no? Y espero que te haya sido útil. Antes me gustaría recomendarte 2 Instagrams muy interesantes que he visto en estos últimos días. Bueno, el primer Instagram que quiero recomendar es Ciencia y Nutrición. La profesora Estela Massey, profesora en biología y futura nutricionista, nos muestra, ¿no? Muchas cosas de su práctica docente muy interesante. Algunos ensayos, experimentos, cuenta cómo le ha ido con los alumnos. Realmente algo muy, muy lindo de ver y de poder compartir. Y después nos imaginamos lo que es ser mamá y nutricionista, ¿no? Bueno, eso es lo que es Flor Ferrari.
mamá y nutricionista, mamá por cuatro. Bueno, ella justamente da tips sobre alimentación muy interesante, muy científico, muy ameno y también estaría bueno que la sigan para informarse a este respecto. Muy bien amigos, espero que la sigan. Es muy interesante las cosas que publican. Como último quería agradecer a todas aquellas personas que me han felicitado en estos días, ¿no? Por esta iniciativa que como ustedes saben no es lucrativa, porque de hecho no tengo tantos seguidores como para que sea lucrativa, pero uno lo hace por amor a la docencia, ¿no? Que uno le encanta compartir lo que sabe, ¿no? Y lo poquitito que sabe, ¿no? Y bueno, quería nomás citar la fuente, ¿no? Este informe fue basado en informes relativos al anthrax hecho por primero por Interpol, ¿no? Si vos trabajás en la sanidad o en salubridad, estaría bueno que veas el protocolo para anthrax que ha hecho Interpol y que lo tiene en su página web. Lo recomiendo, muy interesante. Después el Centro Norteamericano de Control de Enfermedades también ha publicado ciertos artículos muy interesantes a este respecto. Les recomiendo mi blog de WordPress, que justamente aquí tienen la dirección. Y también ahora estoy estrenando un nuevo sistema de podcasts. Todos estos videos y muchas cosas interesantes podés escucharla como si fuese en una radio cuando estés en distintas plataformas. Por ahora es anchor.fm, luego iremos sumando otras como Spotify, Evox y otras. Así que sin nada más que agregar, les agradezco y hasta un próximo video.